Amigos de Noticias de Hoy, muy buenos días. Tengan un excelente 19 de julio. En este video mostraremos las palabras de Joseph Borrell acerca de la guerra de Ucrania y su anuncio de un acuerdo para enviar 500 millones de euros en ayuda. Comenzamos. Pasando a un tema más estructural, la diplomacia digital, se ha adoptado una conclusión importante en este tema. Estamos lanzando aquí la diplomacia digital europea, que es otra política exterior para reforzar nuestro papel geopolítico y nuestras ambiciones en el juego de poder tecnológico mundial, porque los temas digitales ya no son un tema solo para ingenieros ni para técnicos, son el campo de batalla de los valores y las narrativas, los relatos. En esta diplomacia digital explicaremos lo que queremos decir a este nivel. Abriremos para ello una oficina específica en San Francisco de la Unión Europea que permitirá reforzar esa diplomacia digital en y con los Estados Unidos. Volviendo a los temas geográficos, los ministros han puesto en común lo que había sucedido en cuanto a los acuerdos de asociación con Israel, lo que pensaban. Consideran que el Consejo de Asociación es el más alto foro para nuestras negociaciones bilaterales. Es un consejo que desde el 2012 no se había reunido. La postura de la Unión Europea no ha cambiado respecto al proceso de paz. Nosotros seguimos pensando lo que pensábamos en las conclusiones de 2016, las conclusiones del Consejo. Apoyamos la solución de los dos estados. Sabemos que la situación de territorios palestinos se deteriora y los ministros coinciden en que este Consejo de Asociación será una buena ocasión para dialogar con Israel sobre estos temas. La fecha se acordará con Israel, pero de momento los Estados miembros de la Unión Europea tienen que ponerse a trabajar para preparar la posición común, la orientación común europea, como sucede con cualquier reunión de un Consejo Europeo, de asociación, perdón. También hemos adoptado conclusiones sobre la interferencia y la desinformación desde el exterior. Estamos relacionados con la diplomacia digital. Vemos que cada vez utiliza más este recurso de la manipulación y la desinformación. Rusia, por ejemplo, en este tema del aumento de los precios del petróleo, que se debe a las sanciones rusas, según ellos, que no tienen ninguna realidad. Esta manipulación es un instrumento estratégico que utiliza Rusia en su agresión contra Ucrania. La energía, los alimentos, la seguridad alimentaria. El Kremlin intenta acciones coordinadas para manipular la información y poner sin entredicho nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra seguridad exterior. Tenemos que ponernos a preparar un instrumental, una caja de herramientas que nos permita hacer pagar el precio a quienes tratan de atentar contra nuestra democracia falseando la información. Y volviendo a lo geográfico, pues hemos hablado de Túnez, hemos hablado de la preparación del referéndum constitucional que va a haber el 26 de julio. Hemos hablado de la situación de Sri Lanka y de varios temas que tienen que ver con la situación del Congo Oriental y otras partes del mundo. Que ya tenemos pues para el orden del día del Consejo de septiembre sobre muchas cuestiones que probablemente pues empeorarán durante el verano, pero que van a ser puntos fijos del siguiente otoño. Pero bueno, como se imaginarán, todos están muy preocupados por lo que pueda suceder en el frente en Ucrania, tanto en el ámbito militar como en el energético. El Nord Stream 1 pues todavía no está lista, ¿no? Así que ya veremos lo que sucede.
Cuando esta fase termine, y a partir de ahí, bueno, pues veremos cómo está la situación de abastecimiento en gas, que con toda seguridad pues es la preocupación más importante para nuestras sociedades y para nuestras economías. Thank you. Now space for your questions. Bueno, y ahora llegan las preguntas, ¿no? Here, Mira, you can go ahead. The microphones are on the right and on the left side for those of you who will ask afterwards. Y nosotros tenemos también interpretación española, pues se puede preguntar en español si quiere. Perfecto, gracias. Señor Borrell, buenas tardes. Ya. Una pregunta con 3 puntos. 1, ¿qué exactamente es lo que hay que desbloquear con los acuerdos México, Chile y quizás un poco más tarde con Mercosur? 2, este anuncio de una posible cumbre significa que las tensiones políticas que hicieron imposible una cumbre por 7 años van desapareciendo. Y 3, es lo que proponen concretamente en esta hoja de ruta hacia el 2023. Gracias. Tardaría mucho tiempo en contestar concretamente y detalladamente a sus preguntas, que no son una, sino 3. No podemos poner en el mismo nivel de complejidad la modernización del acuerdo comercial con México o la modernización del acuerdo de asociación con Chile o Mercosur. En los 2 primeros casos estamos hablando de poner al día acuerdos que llevan 20 años funcionando y que han funcionado muy bien, pero hay que adaptarlos a las especiales circunstancias. Hace 20 años las cosas eran distintas. Con Mercosur, en cambio, estamos hablando de un acuerdo nuevo, que no existe, que afecta a varios países a la vez, no solo a uno, no es una relación bilateral, y que tiene complicaciones evidentes desde el punto de vista de las consideraciones de tipo ambiental. Vamos a concentrarnos en intentar empezar el proceso de ratificación del acuerdo con México. Es posible que algún país tuviese todavía alguna precaución al respecto, pero nadie ha planteado hoy nada que permitiese creer que todavía hay la más mínima objeción por parte de los Estados miembros y por lo tanto estamos solamente ante un problema de tipo procedimental sobre de qué manera pasar a ratificar este acuerdo. En el caso de Chile, pero las cuestiones procedimentales no pueden demorar por más tiempo este proceso. Con respecto a Chile, la situación es distinta, porque Chile va a celebrar un referéndum constitucional el próximo mes de septiembre y todo está pendiente de esta cita con los ciudadanos. Tendremos que esperar a que eso ocurra para retomar algo que debería también estar acabado antes de fin de año, porque este año vamos a celebrar los 20 años del acuerdo que ahora tratamos de modernizar. Y con respecto a Mercosur, como le digo, la cuestión es más complicada en la medida en que hay que adaptar el acuerdo al que se llegó en el 2019, incorporando preocupaciones de tipo ambiental, para lo cual hace falta un trabajo técnico muy importante. No pretenderá que le resuma en pocas palabras toda la estrategia a través de la cual pretendemos desarrollar más y mejor nuestro partenariado con América Latina y el Caribe, que no es un solo país, es un continente. Pero está claro que desde hace años China está teniendo un papel muy importante en la región. China ya es el principal socio comercial de la mayor parte de los países de América Latina y del Caribe. Y los europeos tenemos que tomar conciencia de que hay vacíos que se llenan, que nuestra presencia tiene que ser más intensa, lo es en términos de inversión y no lo es tanto en términos políticos. Pero hoy los ministros han acordado que esta situación hay que revertirla y en lo que se refiere a la transformación digital, a la lucha contra el cambio climático, a la lucha contra la desigualdad y todos los problemas que afectan hoy al crecimiento económico de la región más desigual del mundo, Europa tiene que estar presente. Y yo personalmente le aseguro que haré todo lo posible para que así sea. Please, you can use the mic on the right or on the left.
Hi, my name is Olena Abramovich. I'm a Ukrainian journalist. Elena Abramovich, para los medios de comunicación ucranianos. En opinión de la Comisión, ¿cuál sería la peor de las hipótesis si cortara el suministro de gas Rusia a los Estados miembros? ¿Cuáles serían, en opinión de la Comisión, pues para los consumidores y las economías, pues, las peores consecuencias? ¿Y eso importa más, segunda pregunta, que la pérdida de vidas y la destrucción que está sufriendo Ucrania? You cannot put on the same level. Pues no se puede comparar la pérdida de vidas humanas y la destrucción que sufre Ucrania con el otro problema. Y por eso estamos ahí, apoyando con sanciones, apoyo económico y militar y apoyo financiero al país para evitar, bueno, pues que caiga en una crisis como la que puede caer, además de las consecuencias de la guerra. Capítulo energético. El miércoles se reunirá la Comisión Europea para hablar de la situación, adoptar medidas para evitar ese peor caso posible. Yo no quiero hablar de malos tiempos, pero hay que estar ojo a visor porque nadie sabe lo que puede suceder durante el verano. Si Rusia cortara el suministro de gas, ¿estarían listos los Estados miembros? ¿Sería una situación de auténtico desastre o tienen suficientes planes B? Simplemente pues por entender la situación, ¿no? Del por qué pues esas sanciones al gas no serían posibles. Bueno, no hablamos de nuevas sanciones, sino de cómo hacer frente al riesgo del corte del suministro de gas de Rusia. Desde luego las cosas fáciles no serán, pero ¿habremos de estar preparados? Pues por supuesto que sí. Oui, bonjour. En fait, l'argent est le nerf de la guerre. Et j'aimerais comprendre, avec toutes les annonces que vous El faites... padre de la guerra es el dinero, ¿no? Así que con todo lo que están ustedes anunciando hoy, ¿qué van a hacer, Porque dinero falta. Quinto tramo, 500 euros para el FEP, que se está agotando. Así que pregunto, ¿se ha debatido? ¿Se va a añadir dinero? ¿Se van a encontrar nuevas fuentes de financiación? ¿Hay Estados miembros que van a aceptar que no se les reembolse? ¿Se va a crear una Europa a dos velocidades entre quienes de manera voluntaria entregan armamento y quienes piden que hasta el último céntimo se les reembolse? Segunda pregunta. Asistencia macrofinanciera. Entiendo yo que el presupuesto europeo no se puede utilizar más que hasta 1.000 millones, que es lo que se ha hecho. Hay 8.000 suspendidos y estamos pidiendo a los Estados miembros que se lleven la mano al bolsillo. Lo han hecho los alemanes, 1.000 millones. ¿Otros Estados miembros han anunciado contribuciones semejantes? ¿O se puede aceptar que haya Estados miembros que lleguen aquí a este Consejo por las mañanas y digan los estadounidenses hacen más que nosotros? Miren, acabamos de conceder 500 euros más. 500 euros más. Y me pregunta usted cuál va a ser la etapa siguiente. Bueno, pues mire, para empezar, gastar esos 500 euros. Y ya veremos después si se gasta. Nadie se ha opuesto. Nadie. Hemos llegado a un acuerdo sobre las modalidades de reembolso de los gastos para el segundo, tercer y cuarto tramo del FEP, que mientras no hubiera ese acuerdo, pues reembolsos no había. Y todos los Estados miembros están cooperando. Todos han dicho unánimemente sí, añadamos esos 500 euros. Evidentemente, el Fondo Europeo para la Paz, el FEP, pues no es una fuente sin fin, pero de momento podemos seguir financiando el esfuerzo de guerra. Así que ahí está el FEP, ahí no falta nada. Asistencia macroeconómica. Sí es cierto que 9.000 millones eran los anunciados por la Comisión. Para 1.000 millones hay acuerdo en el Consejo para el desembolso de ese tramo y seguimos trabajando para ocuparnos de los 8.000 millones restantes.
Fecha no tenemos, pero sigue nuestro plan de trabajo y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque somos bien conscientes del problema macroeconómico ante el que está Ucrania. Está en guerra, sin recursos, tiene dificultades presupuestarias como tenemos los Estados miembros en tiempo de paz, imagínense en tiempo de guerra, ¿no? Y la asistencia macrofinanciera para estabilizar el país pues es tan importante como la asistencia militar. Sí, muchas gracias, Andrés Gil, del diario.es. Quería preguntarle, señor alto representante, si bueno, están hablando de la batalla por la narrativa, de la crisis energética y de la crisis de alimentos, pero lo cierto es que hay crisis energética y crisis de alimentos, hay mucha inflación, se prevé una desaceleración de la economía europea para el final del curso. Y la pregunta es si ustedes cuánto creen o si creen que la población europea, cuánto tiempo puede aguantar este estrés, cuando además también precisamente la inflación o los problemas para llenar la gasolina son de las familias más vulnerables. Y los gobiernos asimismo, ¿cuánto podrán aguantar la presión de esa ciudadanía descontenta porque no puede pagar la luz, porque llega el invierno y no va a poder calentarse, etcétera, etcétera? Quería saber si esa reflexión ustedes la están haciendo y a dónde puede conducir. Gracias. Naturalmente, todo responsable político tiene que hacer frente a consideraciones como las que usted ha hecho. Pero este es un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. Este es un Consejo que define la política exterior y toma decisiones de política exterior con respecto a la guerra en Ucrania, utilizando los mecanismos que están a nuestro alcance. Naturalmente que hay un incremento de los precios de la energía. Este gráfico lo demuestra. Desde el mes de enero, ahora, claro que los hay. Y de los productos alimentarios, claro que los hay. ¿Cómo no los va a haber? Si hay 20 millones de toneladas de trigo que no llegan a los mercados, es evidente que los mercados van a reaccionar al alza. Pero esas son consecuencias de la guerra. Las guerras tienen estas consecuencias. Afortunadamente nosotros no sufrimos bombardeos como los ucranianos, ni tenemos que exiliarnos de nuestras casas. Pero sí, el mundo entero sufre las consecuencias de una guerra y de las políticas que Putin está usando para acompañar esta guerra. La guerra se hace con armas de fuego en el territorio donde la guerra tiene lugar y también se hace bloqueando el acceso de los alimentos a los mercados. La sociedad europea tiene que ser consciente de que esta es una prueba de resistencia. Y nosotros tenemos que tener la resistencia suficiente para seguir apoyando a Ucrania. No tenemos otra solución. Ellos tampoco. Thank you. We go to the virtual space now to colleagues connected over Zoom. The first one I've seen was Lawrence. Lawrence, you can ask your question. Your mic should be open. It's open now. Hi, thanks a lot. Thank you. Hi, Rep. I have a couple of questions. First of all, you were you spoke very strongly this morning, Hi, Rep, about Esta mañana ha sido usted muy directo en referencia a quienes critican las sanciones. Ayer se hablaba de paciencia estratégica. Hombre, ¿le preocupa que no solamente sea Víctor Orbán quien habla de las sanciones y del apoyo? ¿No le preocupa que sobre esto pues vaya creciendo la burbuja en Europa? But my understanding is the intention is to do this before the Israeli elections on November the 1st. Is that your understanding as well? Thanks. Yes, about the Association Council. Pues sobre el Consejo de Asociación se podría entender que a mitad de camino de una cita electoral
pues se tenga que esperar para que de esa cita electoral salga un referendo político mayor, pero los Estados miembros han sido pues casi unánimes a la hora de decidir a través de sus ministros que si podemos ponernos de acuerdo en una agenda común y sobre todo en una posición común, no sería necesario esperar hasta diciembre o hasta Dios sabe cuándo, porque cuándo se formará nuevo gobierno, a lo mejor 6 meses o un año, ¿no? Que en fin, lo importante en sí no es en este caso el proceso electoral que se va a celebrar, pero claro, no conocemos el resultado ni queremos interferir en el mismo, ¿no? Pero los Estados miembros, si se ponen de acuerdo en un orden del día con una posición común, pues tampoco pasa nada con otros consejos de asociación, porque en todos la Unión Europea interviene con voz única, diciendo todos lo mismo. Y a partir de ahora, pues lanzamos ese proceso para elaborar esa posición común. Y yo creo que sí será una buena ocasión para repensar el proceso de paz de Oriente Medio, ¿no? Y el papel que en él asume la Unión Europea. Cuando tengamos posición común, intentaremos fijar con la contraparte israelí una fecha. Antes no, porque no tendría sentido fijar una fecha y después ponerse a buscar la posición común. Lo primero es lo primero. Primero la posición común y después, cuando se tenga, fecha del Consejo de Asociación. Segunda pregunta, pues hombre, desde luego, en el cansancio democrático se apoya a Putin, ¿no? Él cree que las democracias pues son frágiles, que cada nueva noticia esconde la anterior. Pero es que nosotros no nos podemos permitir ese cansancio democrático, ¿no? Los Estados miembros de la Unión y sus gobiernos pues tienen que seguir asumiendo y defendiendo la decisión que adoptaron. Medidas restrictivas para con la economía rusa. Y a eso han de atenerse. Y además han de seguir ejerciendo presión sobre la economía rusa, sabiendo que tampoco va a ser la piedra filosofal. Pero lo tenemos que hacer. Tanto como estemos apoyando a Ucrania militarmente. Talia, you have the mic just there. Sí, yo quería abundar sobre las nuevas sanciones de las que se ha hablado hoy. Entiendo que hay algunas exenciones para bancos y para algunas entidades en relación con las transacciones de alimentos, de cereal. ¿Por qué se ha incluido en la nueva propuesta y qué impacto podría tener en la crisis alimentaria creciente? El Coreper ahora mismo está trabajando para cerrar el paquete de medidas restrictivas, si se le quiere llamar así, ¿no? O adaptación o perfeccionamiento de las medidas actuales, ¿no? Que no incluye nada nuevo. Nada de ese paquete modifica las medidas actuales en relación con el pago por alimentos o fertilizantes. Desde el principio, los alimentos y los fertilizantes han estado fuera de nuestros paquetes de sanciones. No se aplican medidas restrictivas al comercio ni en alimentos ni de fertilizantes. Para nosotros no hay ningún problema en que Rusia venda alimentos o fertilizantes. Nosotros no intervenimos, no se limita la capacidad de los bancos para entregar pagos. Si hay exceso de celo regulador, si hay elusión de mercado por parte de algunos operadores, pues nosotros les explicamos que no hay nada en nuestros paquetes de medidas restrictivas que impida la exportación y el pago de esa exportación de alimentos o de fertilizantes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los intérpretes y si se lo pueden permitir, pues que disfruten del verano. Nos vemos en Praga.
Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.